Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. Once y 17 ya está con nosotros en esta charla que hacemos siempre en la última hora de Cómo la ves, Claudia Piñeiro. Bueno, ustedes la conocen. Yo digo escritora, pero vos cuando vas al exterior y te alojas en un hotel, ¿qué pones? Ahora escritora, hace unos Ahora cuantos escritora, años. O sea, ¿sí? sí, yo digo Viste que hay como gente no hay que miente. título de escritor, Sí. te recibí de escritor o escritora cuando pones en el hotel o en Ah, algún formulario, es verdad. te Viste, atreves porque a hay gente poner. que evita poner qué es. Entonces- Pero escúchame, habrás encontrado también en algún avión o en algún transporte gente leyéndote. Sí, eso sí, mucho. Ah, Eso mucho bueno. más. Porque ahí ves la gente. O sea, yo capaz que subo un ascensor con alguien de un hotel, si no sabe quién soy, no me conoce la cara, pero el libro está al lado de una persona, eso sí me ha pasado muchas veces. Ujú. Sí. O viendo El Reino. No Eso sé. también, O sí, viendo el pero, Reino. pero el En tema, los aviones el tema no del viste libro. gente viéndola. No, Mirá, no, eso no vi todavía. yo vi muchos. Ah, mirá, Sí. mirá. Bueno, cuando apenas había salido, estaba todo el mundo viéndola. Sí. Sí. ¿Te asociaste bien a la cuestión imagen o la traslación de la obra escrita a la imagen visual? Viste que está esa anécdota famosa de que cuando Kubrick vio El Resplandor, cuando Stephen King vio El Resplandor, dijo, es una porquería esto. No es lo que yo había pensado. Bueno, vos trabajaste en el traslado de la obra No, también. no, en las novelas mías no trabajé Ujú. en traslado. Ujú. ¿Y cómo te encontraste con ese paso? Bien, a mí digamos, yo soy guionista, por eso quizás vos pensaste que yo trabajé en el traslado, pero Sí. digamos, las cosas que hice como guionista nunca tuvieron que ver Bien. con adaptar obras mías. Pero conozco el trabajo, entonces no espero más de lo que corresponde. Quiero decir, yo no espero que sea idéntica a mi novela, que respeten todas las cosas. Me parece que eso no es el trabajo de alguien que adapta una novela. Después, cada director que tuve en distintas películas pone su impronta con su equipo de guionistas, etcétera. Y me interesa ver qué es lo que hacen con ese texto, porque de alguna manera es como cuando vos escribís una novela, hay un lector del otro lado que arma su película en su cabeza, pero vos esa película no la ves. En cambio acá tenés la posibilidad de ver cómo armó esa película un director, cómo le agregaron cosas los actores, qué sé yo, ahora están filmando una serie con Las Maldiciones y bueno, como no sé si se puede decir, porque después los de Netflix te dicen, no se podía decir, no sé qué, ¿verdad? Bueno, ya dijiste hasta dónde va a salir, así que... Pero uno de los actores me dice, ay, yo no quiero leer la novela para no influirme. Y yo digo, ay, bueno, tampoco tanto. No, Claro. pero al Claro. contrario, Claro. léela. Claro. Ay, qué difícil, porque yo en Las Maldiciones ya tengo todas las caras puestas. Pero escuchame, El Código Da Vinci, que fue un libro muy leído, después salió una película y la vio todo el mundo, no es que vos lees la novela y después no ves lo otro. Claro. No, en general puede pasar de... No hay una regla. Hay películas que fueron muy exitosas y nadie leyó la novela. Hay novelas que fueron muy verdad. exitosas y nadie vio la película. Hay de todo. A mí con la experiencia mayor fue con Las Viudas de los Jueves, porque lo que pasó con Las Viudas de los Jueves que no pasó con las otras es que el 90% de la gente que estaba en el cine había leído el libro. Iban a ver una película que habían leído el libro y se quedaban, yo a veces iba a ver la película de nuevo, se quedaban en los pasillos discutiendo, enojados porque habían sacado un personaje. Entonces había que pelearse contra la lectura de cada uno de ellos, ¿no? Ahora hay otras novelas que la leyeron menos personas que Las Viudas de los Jueves, que fue como un suceso que vendió más de 500.000 ejemplares, etcétera. Entonces hay gente que la leyó y gente que no la leyó, gente que la va a leer después. Pero Las Viudas de los Jueves se dio esa cosa de que la mayoría de los que iban al cine habían leído la novela. ¿Sentís que por ahí la gente ahora lee menos y por ahí en eso cuando te volcás más al guión para una serie, por ejemplo, lo haces porque te gusta o porque decís y la gente ya no lee tanto, salgo un poco de la novela, me voy al guión y a lo audiovisual? Yo creo que es muy difícil saber si la gente lee menos porque no hay estadísticas. Claro. En nuestro país no hay, en otros países hay un poco más. Acá no hay cosas muy certeras, hay algunos datos, ¿no? Primero, la venta de libros no necesariamente tiene que ver con la lectura, porque hay gente que lee en bibliotecas, hay gente que lee libros prestados, hay gente que compra libros que no va a leer nunca. Entonces no necesariamente. Por supuesto que este año hay una caída de la venta del 40%, si no me equivoco, porque es un año en el cual la caída de todo, Claro, ¿no? del Es consumo. el del consumo en general, y hay cosas que se suponen que son prescindibles, aunque, bueno, no sé, en la pandemia quedó bastante claro que leer era importante, pero la gente recorta donde puede.
Pero no hay una certeza de cuánto se está leyendo. Yo no estoy tan segura que se lea tanto menos. Pero en cuanto a tu pregunta de si eso me lleva al guión, no, yo creo que muchos de nosotros escribimos guiones, muchos escritores se vuelcan al guión, no tanto porque ahí es donde se cuentan las historias, que es cierto, sino porque es lo que te genera dinero para vivir, porque la literatura no te genera en general dinero, son muy pocos los que pueden vivir de la literatura. En cambio, si escribís guiones, es mucho más probable que ese salario sí te permita vivir. Entonces yo tengo muchos compañeros que te lo dicen claramente, tengo que escribir guiones para poder subsistir, mantener mi familia, y no solamente en la Argentina, hay muchos que viven en España, etcétera, que se volcaron a escribir guiones para tener un ingreso más concreto, ¿no? Más seguro, y bueno, en los tiempos libres, como era antes la literatura, en los tiempos libres escribís, a menos que tuvieras un mecenas o que fueras de una familia rica, que también hay mucho de la literatura que viene de ese lado, ¿no? Obviamente ahora nos vamos a meter un poquito en temas políticos y sociales, porque vos también estás muy empapada con esas cuestiones, pero el otro día charlaba con alguien que escribe también, y la pregunta que les hago a los que son escritores, nosotros somos periodistas, escribimos todo el tiempo, pero a los que se dedican más a escribir es, ¿en quién piensan cuando escriben? Porque ahí hay un debate de, ¿vos escribís para quién? Bueno, yo siempre traigo una anécdota de que yo estudié con Mauricio Cartún dramaturgia, y él dice que Bertolt Brecht dijo, por eso digo, cito a Cartún citando a Bertolt Brecht, ¿no? Estamos buscando un aval potente. No, quiero decir que yo no lo leí, pero Claro. si él lo dice yo le creo porque es mi maestro, ¿no? Claro. Pero lo que él decía que Bertolt Brecht decía, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila, ¿no? Él escribía teatro y decía, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Yo no tengo una precisión de para quién escribo, yo no sé para quién escribo, pero sí sé que hay otro del otro lado. Entonces, si escribo para alguien, no pienso estoy escribiendo para mí, estoy escribiendo porque quiero, no sé qué, trabajar solamente con el lenguaje. Yo escribo como acto de comunicación también. Creo que hay un lector del otro lado y escribo para alguien. Pero el primer Pero otro no ese sos alguien- vos. Bueno, no sé, puede ser, porque uno está pensando cómo decir ciertas cosas, puede ser. Pero hay una mezcla de, no es que pienso voy a escribir para este tipo de personas o este tipo de otras personas, o no voy a decir esto porque a lo mejor le molesta. Eso no. Sí creo que lo que yo quiero contar, por eso ahí puede ser que primero escribís para vos, que lo que quiero contar se entienda, tenga interés, tenga suspenso, tenga un uso del lenguaje que a mí me guste, un montón de cosas que tienen que ver con cómo comunicarle a ese otro la historia que le quiero contar. Y voy a agregar algo como amiga tuya, que Claudia busca mucha precisión cuando escribe. Entonces por ahí está escribiendo una escena de una moto, no sé, me acuerdo que una vez nos chicos, preguntan en un grupo que tenemos, chicos, la moto Honda 250, no sé cuánto, ¿qué rodado tiene? Yo qué sé. Pero claro, bueno, busca mucha precisión cuando escribe. A mí me Se pasa nota después. me parece que a veces hay detalles que cuando vos la pifiás, el lector que se da cuenta ya deja de creerte en todo, ¿no? Claro. Y capaz que no es así. La anécdota más famosa que tengo de ese tipo es también con Las viudas de los jueves, que la escena final es unos tipos que mueren electrocutados en una pileta, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo hacer para electrocutarlos, porque antes era un accidente común en las piletas que tenían luces, porque antes las luces de las piletas eran de los voltios que tiene todo. La Claro. electricidad. Después, justamente, como hubo accidentes de ese tipo, justamente el hijo del dueño de ámbito financiero, uno de los hijos había muerto en un accidente así, Mirá. me acuerdo que fue muy, pero hubo montones de personas Claro. que tuvieron un accidente de ese tipo, cambió el tema de las luces en las piletas y ahora tienen otros voltios que no te puedes electrocutar. Pero yo quería que murieran electrocutados en una pileta porque era un homenaje también al nadador de Chipre, etc. Bueno, entonces se me ocurrió que también, mirá cómo pasa de moda las cosas, que tenían un equipo de música con un alargue, que ya ahora uno lleva el teléfono, pero antes Claro. era un equipo de música con un alargue, y que ese alargue, si vos lo tirás, como la zapatilla, la tirás a la pileta, a lo mejor se podía electrocutar. Y dije, bueno, voy a hacerlo así. Después pensé, ¿y si salta la térmica? ¿Y si el disyuntor? Yo no entiendo nada de todo eso. Digo, bueno, voy a llamar al electricista. Entonces yo tenía un electricista que era súper lector, venía a mi casa y me pedía libros. Bien. Le digo, mira, yo tengo que electrocutar a 3 personas en una pileta, pero La cara si del yo tiro la electricista. zapatilla, se electrocutan. Y él... Hubo un silencio del otro lado de la línea y al rato me dice, le digo, no, es que estoy escribiendo una novela. Me dice, bueno, te voy a llevar un informe. Entonces me trajo un informe eléctrico de cómo electrocutar personas en una pileta. Y lo que decía, me acuerdo el informe en alguna parte, es que en algún momento
uno de los tres tenía que tocar el borde de la pileta y decía el informe para hacer masa, porque si no la electricidad gira en redondo y nada se hace masa y no se electrocutan. Claro. Yo no entendí nada de eso, pero por supuesto que sin decir nada de esto en la novela, en un momento pongo que uno se acerca al borde y toca la pileta, porque digo, si un electricista lee esto, Tiene que saber, tiene que claro. saber que se podían electrocutar. Ujú. Claro, Pero esas son las Y obsesiones. después la de leyó, cada- La vida de los jueves, el Sí, electricista. sí, sí, sí. Se sintió parte sí. de ese Está en éxito. creo, si no me equivoco, y debería ser así, tienen que estar en los agradecimientos. Ah, claro, lógico. Recién estábamos leyendo Sagay, la Asociación de Actores e Intérpretes cumple 18 años y dice, en una especie de comunicado o carta que mandan, que el audiovisual argentino atraviesa una situación difícil, habla directamente de la producción de ficción y habla de la situación de la cultura. ¿Cuál es la foto que ves hoy vos? Bueno, la foto... Es un poco amplia la pregunta, Sí, lo sé. sí, por pero eso. Si tenemos la foto que tiempo. veo hoy, a lo mejor te digo, bueno, la inauguración de los Juegos Empezá por donde Olímpicos. quieras. Esa es la foto de la cultura también, ¿no? No de la nuestra. ¿Y Pero... está mal esa foto? No, está excelente, para mí está excelente. O sea, Porque eso- viste que hubo mucha crítica a eso. No, bueno, pero justamente lo que te quiero decir es un país donde ha buscado formas para defenderse del ataque de la ultraderecha, aliándose de determinadas maneras en las elecciones, también te muestra que pone toda su cultura sobre el escenario, su cultura y además con temas que pueden ser controvertidos para algunas personas de ultraderecha, sobre todo, ¿no? Entonces, todo eso que se pone sobre la mesa, que demuestra... Si vos te tomás el trabajo de verlo, es un recorrido por la cultura, la literatura, el arte de Francia, la historia de Francia, ¿no? En distintas temáticas. Entonces te van sacando una cosita aislada acá, y los analizan de determinada manera. No, realmente fue una cosa impresionante. Pero además es un gesto político. Poner la cultura de ese modo, ponerlo el LGTB de ese modo, poner a las mujeres de ese modo, es un gesto político. Entonces, la cultura es la resistencia también a determinados movimientos. Me parece que lo que nos está pasando acá es que todas las políticas que tienen que ver con la cultura van en contra de la cultura, ¿no? Pero sobre todo el discurso va en contra de la cultura, ¿no? Hemos tenido un discurso desde el gobierno de hablar de que todos los que están en la cultura son vagos, que los que tienen... todos los que tuvieron préstamo del Inca hicieron películas que eran una porquería, que todos cobramos del Estado, o sea, todo un discurso que es falso, que puede, por supuesto, haber habido excesos y que habría que haberlos corregido, Que sin ninguna defienden a duda. la cultura porque defienden sus curros, sus Exacto, o sea, chanchullos. Sí. si los hay que denunciarlos y hay que eliminarlos, pero eso no quiere decir que no tiene que haber un Fondo Nacional de las Artes, un Inca y todos los organismos que promueven la cultura, como en todos los países, y que además dan ingresos, porque la industria audiovisual le da ingresos al país, Sí. no solamente a través de la industria audiovisual, sino las industrias que se mueven alrededor, los hoteles las cámaras, las productoras, el turismo, gente que viene a ver lugares porque lo vio en una película, porque lo leyó en un libro. Hay toda una rueda que en vez de aprovecharla se paraliza, ¿no? Ahora es interesante lo que decía los Juegos Olímpicos. Estaba buscando un tuit de Agustín Romo, que entiendo que es diputado bonaerense de La Libertad Sí. Avanza, que los libertarios están muy escandalizados con lo de París particularmente. Dice Romo, la apertura de los Juegos Olímpicos es una falta de respeto a todos los cristianos del mundo, porque claramente Francia eligió como centro a la comunidad LGBT, incluso tiene gestos de irreverencia muy fuerte con el cristianismo y además con algunas señales culturales históricas también. En realidad lo del cristianismo es una mala interpretación, porque esa escena que está ahí, cualquiera se da cuenta que si levantan una tapa y abajo hay una especie de, no sé, que es algo azul, que puede Sí. ser Sí. no sé, un animal, una persona, no sé qué, eso te está hablando de Baco, de Dionisio, de Sí. otras cosas, pero como están sentados en una mesa como tantos otros, lo interpretaron como que la era la última última. cena. En realidad era un homenaje a un cuadro del 1600, que no me acuerdo ahora el nombre del autor, que está en un museo francés y que es un cuadro donde está Dionisio y otros de la mitología griega. Sí. La derecha, que lamentablemente ahora además es inculta, porque siempre la derecha fue muy culta, ¿no? Lo que tenía la derecha era que era la derecha culta. Ahora hay una derecha inculta, que entonces, y además con ganas de tergiversar, porque vos averiguás, sabés que no es la última cena, y lo criticás por otra cosa. O sea, ellos lo que les molestará a lo mejor es lo LGTB. Ahora, no es una ofensa al cristianismo, eso no es la última cena. Si hubiera sido la última cena, a mí particularmente tampoco me parece mal, porque hay muchas reversiones de muchísimas cosas que están en la Biblia, en las religiones, etcétera. A mí no me parece. Se ha reversionado la última cena en muchas cuestiones artísticas.
nosotros tenemos artistas como, ¿cómo se llama? El del Cristo, Sí, que es tan sí. criticado. A mí me parece que... León Ferrari. A mí me parece que el arte se permite ciertas cosas, se permite también Charlie Hebdo y después le pasa las cosas que le pasa con otras Charlie religiones, Hebdo. pero quiero decir, a mí no me hubiera molestado, pero de todos modos no era eso. Entonces Romo, antes de poner ese tweet, a lo mejor lo que tiene que hacer es averiguar de a qué se trataba. sí, también generó mucha repercusión la imagen de la reproducción de María Antonieta decapitada, etcétera. Hay una serie de cosas que son cuestionadas, pero a mí me parece que lo de la ¿Cuál comunidad... sería el problema No, de no, María el mío Antonieta? O sea, ninguno. no, pero digo, ¿cuál es los libertarios evidentemente tienen un problema con esto, con lo de Francia, que además se monta en esta discusión que estuvo teniendo Argentina también con Francia en el último tiempo, supongo. No sé por qué, no le encuentro la razón. Solamente lo cito como un acontecimiento. Creo que, bueno, en ese punto es la batalla cultural Yo por, creo que sí, la por batalla todos cultural. los medios, y lo que encuentres para sostener tu batalla cultural, bueno, lo utilizarás. ¿La derecha en Argentina también es inculta? Algunas sí, otras no. ¿Cuál sí, cuál no? Bueno, podríamos decir personas concretas, ¿no? Vos te das cuenta que hay personas que son incultas dentro de la derecha y hay personas que son un poco más cultas. Ujú. No son tantos tampoco. No. Bueno, más o menos. ¿Vos decís que son pocos? No son, digamos, no sé exactamente. A mí me parece que ir al Colón a ver una cosa y aplaudir no es ser culto, ¿no? O sea, hay que rascar un poco más para saber si hay gente que lee, si hay gente que no lee. Hay un montón de gente derecha que son lectores, que les interesa el cine, que les interesa el arte, que les interesa el teatro. La Hay un historia. montón, hay un montón, sí, la historia. Y hay otros que no les interesa nada, ¿no? Ujú. ¿Y eso es un reflejo de la sociedad actual, no? Lo inculto. No lo sé, a mí me parece que sí hay un reflejo del desprecio por ciertas cosas, ¿no? Yo cuando era chica era importante saber de determinadas cuestiones. Hoy no sé si son tan importantes. Podríamos haberlas reemplazado por otras y que sea importante saber de otras, pero parecería como que lo que importa no es tanto ni la verdad ni lo que vale, sino toda esta cosa de las fake news y de la realidad que no es la realidad y qué sé yo, se desvirtúa un poco lo que es el saber y la cultura. Me parece, Solo ¿no? importa quién doma a quién. Exacto. Te sí. domó, ¿no? Sí, sí. Domado, ese tipo de Sí. cosas. ¿Y para ser político, para vos, hay que ser culto? Es polémico lo que te voy a decir, ¿no? Pero quiero decir, yo valoro que alguien sepa me encanta conversar con alguien que sabe de determinados temas. Ahora, hay un montón de políticos que se los critica justamente por no haber tenido una determinada educación, que sí han tenido, mucho más que los que critican, pero que es una educación a lo mejor no universitaria, etcétera, y que porque conocen el territorio o porque conocen cómo hay que hacer determinadas cosas, están en condiciones de hacer política, como puede ser Saracho, por ejemplo, Nati la chica Saracho. Nati Natalia Saracho, Saracho, que sí. se la pasa Diputada trabajando con un montón de cosas que le dan una cultura de otro tipo. Quiero decir, a lo mejor no sabe de ópera, y a lo mejor a mí me encanta ir a conversar con alguien de ópera, pero esa persona que sabe de ópera, yo no sé de ópera, te digo como ejemplo, ¿no? Quiero decir, esa persona que sabe de ópera no sabe cómo manejar un comedor comunitario, y Saracho sí. Entonces me parece que está muy bien que esté en la política, ¿no? Entonces, no creo que todos los políticos tengan que ser cultos, no es necesario. Ahora, a mí me gusta conversar cada tanto de libros y de cosas, pero porque es mi tema, ¿no? Pero estoy segura que con otros, como podría ser en realidad Saracho, o como muchos que tienen solamente estudios secundarios, ¿no? Sí. Podría conversar de muchas cosas también, ¿no? De otras cosas, pero de muchas cosas. En este momento, respecto de nuestro país y de la situación que estamos atravesando, política, social, económica, ¿sos optimista o sos pesimista? Ay, qué difícil, porque yo siempre soy pesimista, pero con una esperanza, siempre me parece que todo hay como una luz de que algo va a mejorar. Estamos en una situación muy complicada, porque no solamente, digamos, yo estoy incómoda con todo lo que es la batalla cultural, porque no coincido en nada de lo que dice este gobierno con respecto a la batalla cultural, ni con la cultura en sí misma, ni con lo LGTB, ni con las cuestiones de las mujeres, con nada. En general no coincido ni con los derechos humanos, ni con las penas que tienen que tener los represores, con nada de todo eso coincido. Ahora, si al país le fuera bien, económicamente, uno diría, bueno, qué sé yo, me relajo un poco y no sé, me tapo los oídos, sigo para adelante. Pero como además
no nos está yendo bien, ¿no? O sea, quiero decir, todavía uno no ve que las cosas funcionen, ves un montón de gente que se quedó sin trabajo, ves un montón de gente que no puede pagar los servicios, ves un montón de gente en la calle, ves familia. A mí me impresiona ver colchones donde hay más de una persona y adentro hay una familia durmiendo en un colchón en la calle. Y entonces es como muy difícil ser optimista a corto plazo, ¿no? De todos modos, todo el tiempo aparecen cosas que te dan como un alivio y decís, bueno, a lo mejor se pega la vuelta en algún momento. ¿Cómo cuáles? Mira, no necesariamente cosas que son directamente conmigo, pero a mí, por ejemplo, hoy, por ejemplo, abrí las noticias y ver que Larreta, Ferrario, ¿cómo se llama? Guadalupe Tagliaferro y no me acuerdo quién más, armaron un partido Adeluto. de centro, me dio una esperanza. Yo ni siquiera te diría que coincido con algunas de las cosas, con otras no. No es que es un partido que necesariamente yo ni voy a votar, no lo sé. Pero que hay gente que se movió de la derecha hacia un centro y que dice, no, ¿sabes qué? Acá hay unos límites que yo no voy a pasar y yo quiero estar acá. A mí me dio como una esperanza, ¿no? Porque esa cosa de que todos se corrieron para allá me pareció como tremendo. Era como que para competirle a la ultraderecha nos hacemos cada vez más de ultraderecha. Y entonces esta vuelta para el centro, decir, no, yo soy de centro, a mí me da una esperanza eso, ¿no? ¿Y cómo lo ves del otro lado al progresismo? Como, bueno, para ponerlo en un paraguas así muy amplio. Bueno, que hoy, chicas, me van a matar, o sea, con las preguntas, ¿no? Yo tampoco pero sé. nos interesa mucho tu opinión. Bueno, pero lo muy que genia. pasa es que, digamos, por progresismo llamaríamos a todo lo que es la izquierda Del espectro del centro la para la izquierda. Para la izquierda. Primero, yo reivindico la palabra progresismo, me rompe muchísimo que digan que el progresismo es una mala palabra, la voy a reivindicar siempre. Para mí ser progresista está bien, no me importa lo que digan todos los que dicen que está mal. La palabra woke no me importa lo que diga ni Elon Musk ni nadie, o sea, pensar en un montón de valores que tiene el progresismo y lo woke, si lo querés llamar así, llámalo como quieras, yo estoy de acuerdo con eso y yo me inscribo ahí, ¿no? Eso primero. Me parece que en todo ese sector hacia la izquierda hay personas que están hablando y están pudiendo hacer una oposición razonable y hay otros que están demasiado callados. Entonces eso también es un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo, no necesariamente es alguien que yo votaría, qué sé yo, pero Grabois tiene algo para decir y está todo el tiempo diciendo, pero no hay muchos más en su espacio político diciendo como dice él. Santoro es alguien que a mí me encanta cuando habla porque además tiene como una cosa muy ¿cómo te puedo decir? Muy tranquila, llano. muy llano, muy que además no se pelea con nadie, como de que no se enoja honestidad. con nadie. Y que no se enoja, ¿no? Porque Grabois a veces se enoja un poco y entonces ahí es como que vos decís, bueno, frena un poquito, porque lo que estás diciendo tenés razón, pero frena un poquito acá. Pero Santoro es como que es muy medido para esas cosas. Hay gente como Carla Carrizo que me gusta cuando habla, del radicalismo, Maxi Ferraro. O sea, son todas personas que uno podría decir, digo, Maxi Ferraro es de la coalición cívica. ¿Son progresistas las de la coalición cívica? Y yo creo que Maxi Ferraro sí, no sé si toda la coalición cívica, pero digamos, lo ponemos de ese lado, ¿no? Entonces me parece que hay personas hablando y criticando cosas, Paulón, con el Esteban socialismo, Paulón. con, qué sé yo. Son personas que me gusta escucharlos, que me gustan que hablan, que me gusta Rombolá, que es otro del radicalismo. Agustín De la Rombolá. juventud es ¿No? el Que radicalismo. son como oposición. Esos son oposición. Entonces siento que están de ese lado. Después hay muchos otros que están muy callados y hay otros que hablan y no me gusta nada. No me preguntes ahora quién, te lo pido por favor. No Ahora- se quiere pelear Bueno, con la más izquierda por supuesto siempre, pero la izquierda siempre ha sido Claro. oposición, ¿no? Miriam Bregman, del ¿cómo se llama? Caño. Sí, y Romina Romina del del Pla, Pla. digamos, ellos siempre han sido oposición y siguen hablando, pero me refiero, ellos no están callados, pero representan un porcentaje muy bajo de la población Ahora, y eso es el un interés, problema, ¿no? el interés en esos focos no es un interés que tenemos, es una pregunta que a veces me hago, no es un interés que tenemos la gente que está dentro, entre comillas, del círculo rojo y que para el resto de la sociedad no es tan importante eso y decir más, che, a mí me gusta como putea Milei o la verdad, el discurso tiene que ser más simple, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es que la salida tiene que ser más elaborada que lo que dice Milei. No sé si más elaborada, porque algunos de los que yo te nombro no es que dicen cosas complicadas de entender. Sí. Lo que pasa es que digamos, no tenemos que ser inocentes en este sentido. Milei es parte de toda
una cuestión histórica que tiene que ver con una forma de comunicación que viene de Steve Bannon para abajo en muchos países del mundo. Eso está estudiado, está pensado cómo hay que hablar, ¿no? Entonces, digamos, no es algo que surgió espontáneamente y él encontró una beta. Eso es algo programado y estudiado, y seguramente todos los equipos que él tiene en las redes y demás es algo estudiado también, ¿no? Me parece que del otro lado no hay nadie estudiando cómo hay que hablar, eso me parece, ¿no? Entonces salen estas personas que te digo que lo hacen bien, pero individualmente, pero no hay alguien pensando en su conjunto cómo vamos a comunicar esto para poder competir con esta otra forma de comunicación que ya la armaron y les funciona súper bien, porque la verdad que les funciona súper bien. Entonces, esto que armaron y que les funciona súper bien, y que entonces yo mando una orden, chicos, salgan todos con esto y salen todos con eso, y les funciona, de este otro lado no hay nadie pensando de esa forma como abarcativa. Hay como, para mí, ¿no? Quizás me equivoco y lo hay como personajes aislados que logran hacer un discurso que se puede escuchar, pero no hay un armado más consolidado para decir, bueno, hablemos de esta manera, que es la forma en que vamos a llegar a todos estos en los que no estamos llegando, porque evidentemente no se está llegando, eso que decís vos es así, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿cómo hay que llegar? Bueno, eso es lo que yo pienso que tiene que haber personas especialistas en esto, porque digamos, Steve Bannon y toda esta gente es especialista en eso, del mal para mi gusto, pero es especialista. Yo quiero el especialista del bien, alguien que me venga a decir cómo hay que hacer esto, yo no lo sé, yo no sé cómo hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, uno se da vuelta y ve de la oposición, yo voy a poner el nombre propio, Guillermo Moreno, que es una persona que hace mucho ruido, es decir, lo escuchás en los medios todo el tiempo, en las redes también, que habla muy mal del progresismo, que más o menos parece que las elecciones el año pasado las perdió el peronismo por hablar con la E o por haber aprobado el aborto. Esas miradas desde el progresismo fue la causa de perder las elecciones, ¿cómo la ves? No, me parece una falacia absoluta. O sea, las elecciones se pierden por otras cuestiones y yo creo que todos saben por qué perdieron las elecciones. Y no es ni por la E, ni por el Ministerio de Mujeres, ni por nada de todo eso. Eso ocupa un 0,001% y menos también de la importancia que se le puede haber dado a haber votado o no a lo que ahora es la oposición en las elecciones. Yo no creo que, o sea, me parece que subestimar al electorado, pensar que se perdió porque había un Ministerio de Mujeres, porque había progresismo, porque había ley trans o porque había una E en algunos formularios. Eso es subestimar y además es poner la culpa en personas, digamos, que siempre hemos sido culpados. Por ejemplo, las mujeres, el movimiento de mujeres, ¿no? Empiezan a decir, ¿y qué opinan las mujeres de que De Micheli no es más... no salieron las feministas a hablar de Micheli que lo echaron de arriba. Pero flaco, de todo tenemos que hablar, de todo tenemos que hablar nosotras. Entonces, hay cosas que querés hablar, hay cosas que no querés hablar, tenés derecho a hablar de lo que quieras y lo que no quieras no. Hay cuestiones que si te callás también estás diciendo algo, eso es cierto, pero no puede ser que toda la, digamos, de cualquier cosa se te recrimina que no hablaste y muchas veces sí hablaste, muchas veces sí hiciste comentarios, pero queda los 200.000 tipos, ¿no? Chabones, porque son chabones, diciendo el feminismo no habló, el feminismo no habló, el feminismo no habló, ¿no? Bueno, lo dijo el presidente, lo que decía Flor, lo dijo el presidente Ladaya el otro día, que inclusive tuvo un repudio, una editorial que hizo Ale Berkovich, que por suerte después fue contrarrestada con muchos apoyos, pero también decía, bueno, ¿y dónde están las feministas que no hablan del tema? No. Bueno, hubo muchas feministas que sí hablaron del tema. Yo te puedo nombrar a varias acá que hablaron del tema. Pero bueno, si no las ven, a ellos les debe resultar ese discurso. Les debe resultar ese discurso de decir las feministas, no sé qué. Yo pienso que algo deben recoger de eso, porque si no, no lo entiendo. Uh-huh. ¿Pero con qué objetivo? O sea, ¿para qué? Bueno, para generar un discurso... para generar un discurso a favor, porque si entonces salen a decir eso, a lo mejor hay varias que dicen, ay, che, tenemos que decir, no sé qué. Bueno, vos decís cuando querés decir, ¿no? Porque te aprieten, ¿no? Entonces me parece que a lo mejor ahí también hay algo de eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Le ves alguna vuelta? Está la pregunta de, también vinculado a lo del voto, de decir, bueno, pero ahora ya cada vez menos, por suerte, pero está esa pregunta de, che, ¿y si le sale bien? Viste que todo el mundo dice, bueno, decía, ahora no tanto. ¿Vos te lo preguntás eso? Bueno, yo creo que de todos modos, y a pesar de que yo me siento absolutamente incómoda con todo lo que te dije de lo que es la batalla cultural de este gobierno, yo prefiero que no le vaya mal económicamente, porque que le vaya mal al gobierno es que nos vaya mal a todos nosotros y a la gente que está en la calle y a la gente que no tiene trabajo. O sea, si le va bien económicamente, bueno, discutiremos después las otras cuestiones. Lo que pasa que hasta ahora tampoco es eso, porque hay muchos lugares donde está la ultraderecha
que económicamente les va bien. Entonces es otra la discusión. Acá no tenemos ninguna de las dos cosas hasta ahora. Hasta ahora no tenemos ninguna de las cosas. Ahora, si vos me preguntás a mí, obviamente yo prefiero que le vaya bien. Y después discutimos lo otro. Yo no tengo miedo de porque le va bien económicamente salir a discutir lo otro. Se lo voy a discutir igual. Pero no voy a pedir que les vaya mal económicamente para poder discutir y para poder mostrar, viste, tampoco sabían de esto. Ojalá sepan y esto termine bien. Yo no lo veo, pero yo tampoco soy experta en ese tema, a pesar de que soy egresada de Ciencias Económicas, con medalla de honor. Exactamente. Pero quiero decir, yo no soy experta, yo no sé si lo que están haciendo va a terminar bien. Ojalá termine bien, pero hasta ahora no se dan señales muy claras de que fuera a ir muy bien, ¿no? Ujú. No, estaba pensando también en de qué manera se posicionan, a propósito de lo que hablaban antes, los feminismos frente al gobierno de Javier Milei, pero también de qué manera se posicionan los feminismos como reservorio de la resistencia de cara a lo que se viene, no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo creo que es muy impactante también cuando vos ves encuestas se llaman, ¿no? Sí. Encuestas de acá o encuestas de otros países, de Estados Unidos, por ejemplo, como la mayoría de las mujeres no vota a la ultraderecha. Y la ultraderecha donde tiene el problema es con las mujeres y por eso también se nos ataca, porque la mayoría de las mujeres vota partidos más progresistas. Entonces también el ataque está por eso y también la reserva está ahí, ¿no? Porque para los votos te necesitan. Entonces algo van a tener que hacer, porque si no, no van a ganar las próximas elecciones. Además tenemos más supervivencia que los hombres y que somos más que los hombres. Entonces, o nos matan, no sé. O sea, Bueno, no decide. no, pero sí, yo creo que ahí hay una reserva. Bueno, eso también estaba muy planteado en la apertura de los Juegos Olímpicos, donde se le hace el homenaje a 10 mujeres de la historia de Francia, entre ellas Simone de Beauvoir, no me acuerdo las obras, me acuerdo de eso porque es de la literatura, pero digamos, mujeres que fueron trascendentes en la historia de Francia. Entonces hay un reconocimiento a las mujeres. Pero a mí me parece que lo más llamativo de este momento es la gran diferencia en porcentaje o la diferencia importante en porcentajes que hay en todos los países en cuanto al voto a la ultraderecha entre mujeres y varones, ¿no? Ujú. Acá también se ve igual. Acá también, sí, claro, acá sí. también. El núcleo duro de votantes de Milei es varones jóvenes, varones. Pero además yo vi unas encuestas o unos gráficos de Surban, ¿se llama la de Sí, Córdoba? Suban Córdoba. Suban Córdoba. Que esa diferencia se está abriendo cada vez más. O sea, Cada vos vez. ves la curva del voto de la aprobación de las mujeres a este gobierno y de los varones, y las mujeres cada vez más se separan más de la aprobación. O sea, mujeres que a lo mejor en su momento estaban más ilusionadas porque querían que hubiera un cambio, por lo que sea, ante lo que están viendo se alejan cada vez más en esa curva, ¿no? El gobierno evidentemente tiene un problema con las mujeres en general. El Sí. otro día, el último... No, porque el otro día, inclusive dentro de esta batalla cultural que vos mencionás, el día del fallecimiento de Eva Perón, el gobierno decidió comunicar que le va a cambiar el nombre al Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Digamos, ahí también, después de haberse cargado el Salón de las Mujeres, digamos, claramente tiene un problema, digamos. No sé si eso es una constante de todas las derechas del mundo, pero acá claramente es eso. No sé si eso viene de una debilidad, de una especie de temor que tienen a algo, pero es algo raro eso. Yo creo que es lo que ellos plantearon como su batalla cultural. Yo no vi que en otros países la batalla cultural sea tan brutal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en España, por otra parte, hay una derecha, digamos, la derecha que podría ser asimilable al gobierno nuestro, no tiene tanta popularidad. Por el Vox. momento, quizás no encontraron la persona que pueda consolidarlo como acá Milei, pero por el momento no tiene. El PP no es exactamente eso. Entonces, estas cuestiones de lo que pasa acá es casi caricaturesco, es como un chiste. Decís, ¿qué vas a hacer el día del aniversario de la muerte de Eva Perón? Bajar el nombre. Es un chiste, parece chiste realmente, ¿no? Siempre están en el límite de cosas como para llamar la atención, ¿no? Para que hablemos de eso. También eso es un problema, porque nos pasamos hablando de que le sacan el nombre a Eva Perón y mientras tanto no hablamos de otras cuestiones que hay que hablar, ¿no? Porque todo el tiempo es una como una cosa disruptiva y pasamos a hablar de eso en vez de hablar del tema que corresponde, que es la gente que está en la calle. Sí, cada vez se le da menos, me parece a mí, cada vez se le da menos bola a esos temas. Sí, creo que lo estuvimos aprendiendo, pasan más rápido. Es más, lo de Eva Perón lo cité ahora porque Sí, salió, yo no si me había enterado, por ejemplo. no se en sabía, general, digamos, sí. ahora de nuevo con el tema del CCK. La realidad obviamente se termina imponiendo, digamos, por más que construyas lo que construyas, si no
si no mostrás algún pergamino o algo, en algún momento el castillo de naipes se cae. Sí, por eso me parece que cada vez dura menos, pero sí, sigue habiendo ese estilo de manejar la agenda, ¿no? Ujú, Todavía ujú. la agenda la sigue poniendo el gobierno. Ujú. No tengo una pregunta, pero quiero recomendar un libro de Claudia. ¿Puedo? Recomiende. Es obvio. Porque hablamos mucho de sus novelas, Sí. pero publicó, es el último publicado, Sí. ¿no? Escribir un silencio. Sí. Que se los recomiendo muchísimo porque es hermoso. Son columnas, ensayos cortitos, no son Sí, demasiado algún largos. discurso largo. Algún pero- discurso. A mí me resultó un libro realmente muy atractivo, así que Muchas si gracias. tienen ganas de leerla en un género más vinculado a la cotidianeidad y a la coyuntura en algunos casos, se los recomiendo. Ujú. Muchas ¿Cuántos gracias. libros tenés ya? No los conté, pero ¿No? no sé. Deben ser 12, 14, no sé. Tranquilamente. Tendría que contarlos. Ujú. ¿Tardás mucho en escribir o poco? No tardo mucho. Pero, Bueno, está o sea, bien eso. entre un libro y otro pasan 2 años y algo, pero no es que Entre estoy... que sale, ¿no? Sí, pero no es que estoy todos los 2 años. Lo que pasa es que cuando tengo una novela en la cabeza, por ejemplo, ahora tengo una que la terminé y la estoy corrigiendo, yo estoy tomada por la novela. Claro. La tengo en la cabeza todo el tiempo, entonces me levanto a las 5 de la mañana y escribo, de noche no escribo porque me quedo dormida, pero digamos, necesito escribir mucho tiempo, muchas horas durante el día, porque necesito sacarme eso que tengo en la cabeza que me pesa muchísimo. Ujú. Entonces, la primera escritura es bastante rápida. Después le dedico mucho tiempo a la corrección. Entonces, por eso es que yo, por ejemplo, no la entregué esa novela que la tengo ya terminada y no la voy a entregar en los próximos meses porque la voy a seguir corrigiendo. Ujú. Pero pude sacar todo ese barullo que tenía en la cabeza y ponerlo en el papel, ¿no? Traducida a muchísimos. 33, creo, 33. Debe ser la escritora argentina más traducida. Mira, el año pasado TIPA, que es una organización de traducción, hizo los más traducidos en los últimos 10 años y yo estoy entre los 5 más Una traducidos, locura. que creo que los únicos vivos somos Aira y yo. Los demás son Qué Cortázar, Art, Piglia, Claro. no me acuerdo si hay algún otro, pero los únicos vivos somos Una locura. Aira y yo. Qué bueno. Claudia, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Interesante la charla. Pasó Claudia Piñeiro por Cómo la ves.